en la época en que el pueblo de Israel se hallaba sumido en la desesperación y la división, clamando por un Salvador que pusiera orden en el caos, surgió la figura de un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. La tierra sedienta de justicia y unidad esperaba a un líder que, impregnado de un poder divino, pudiera guiarlos hacia un futuro de esperanza. Fue en ese momento crítico que se alzó la figura de Saúl, un hombre de orígenes humildes, cuya mirada revelaba desde muy temprana edad una chispa de grandeza y un destino marcado por la intervención del Altísimo. Saúl, criado en la sombra de la rutina y el anonimato, comenzó su camino sin que nadie presagiara la magnitud de la transformación que estaba por suceder. La vida, llena de momentos ordinarios, se tornó súbitamente extraordinaria cuando, en una noche cargada de presagios, el destino llamó a su puerta. En el silencio de un templo iluminado por la tenue luz de las antorchas, un ritual ancestral selló su futuro. El aceite sagrado fluyó sobre su frente, y en ese instante, el eco de antiguas profecías resonó en cada rincón del reino. La unción de Saúl fue vista como un signo inequívoco de la intervención divina, un llamado a la grandeza que prometía cambiar la historia de un pueblo sediento de redención. A medida que las primeras luces del amanecer disipaban la oscuridad de la noche, el líder emergente se encontró inmerso en un torrente de emociones y responsabilidades. La multitud que había esperado con fervor el surgimiento de un Salvador se congregó en las calles, llenando el ambiente de júbilo y expectación. Cada paso que daba Saúl era observado con asombro y fe. La voz del pueblo se alzaba en un clamor de esperanza, mientras los ancianos y jóvenes veneraban el milagro de un hombre común, transformado por la mano de Dios. Sin embargo, en medio de los vítores y la exaltación, ya se vislumbraban sombras que presagiaban el precio de la grandeza. La gloria que lo coronaba no era solo un don divino, sino también una carga que, en su fragilidad humana, amenazaría con desbordar sus límites. Durante los primeros días de su reinado, Saúl se destacó en el campo de batalla, liderando a su ejército con una mezcla de bravura y determinación que parecía imposible de igualar. Cada victoria en combate era un eco del mandato celestial, y el estruendo de las espadas se fundía con el clamor del pueblo. Sin embargo, entre el júbilo y el retumbar de las armas se filtraban murmullos inquietantes, presagios de que la senda de la obediencia divina era tan frágil como sedienta de ambición. El peso del poder comenzó a asomar sus espinas, y en las noches solitarias, cuando el silencio se volvía abrumador, Saúl se encontró enfrentando dudas que emergían del abismo de su propia alma. El peso de la desobediencia comenzó a apretar el corazón de Saúl con fuerza inusitada. La firmeza que alguna vez lo había impulsado a liderar se transformaba en una lucha interna, en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Mientras la gloria de sus victorias pasadas se desvanecía lentamente, la incertidumbre y el miedo se instalaban en cada rincón de su ser. La voz de antiguos profetas, aquella que en un tiempo había resonado con convicción en sus oídos, se transformaba ahora en un eco distante y melancólico, recordándole las advertencias que había ignorado. Cada batalla se convertía en un reflejo de su conflicto interno. Las decisiones que tomaba en el fragor del combate parecían arrastrarlo, poco a poco, hacia un abismo del que no podía escapar. Las multitudes, antes portadoras de esperanza y júbilo, empezaban a percibir en sus gestos la sombra de la duda y el rastro de la ambición desmedida. La lealtad de sus soldados flaqueaba, y el ambiente en el palacio se impregnaba de un temor palpable, como si cada rincón escondiera el presagio de una inminente catástrofe. En la soledad de sus aposentos,
Saúl se enfrentaba a la cruda realidad de sus actos. El brillo del ungimiento que lo había coronado se había opacado, reemplazado por la penumbra de un orgullo insaciable y la amargura de una desobediencia que lo alejaba del mandato divino. Cada noche, al alzar la vista al firmamento, encontraba en el manto estrellado un recordatorio silente de la pureza perdida, mientras el eco de sus errores resonaba con fuerza en el vacío de su alma. El conflicto entre el deber sagrado y la ambición personal se hacía más agudo con el paso del tiempo. Los murmullos de traición y de advertencia se extendían entre sus seguidores, alimentando una atmósfera cargada de desconfianza. La voz del pueblo, que en otro tiempo se alzaba en júbilo por cada victoria, ahora se tornaba en un susurro lleno de recelo y pesar. El rey, atrapado en la encrucijada de su destino, se daba cuenta de que cada paso que lo alejaba de la obediencia divina lo conducía inexorablemente hacia una ruina que él mismo había ayudado a forjar. El ambiente se llenaba de una tensión casi insoportable, y el delicado equilibrio entre fe y rebelión pendía de un hilo. La imagen del hombre ungido se mezclaba con la de un líder que, en su intento por mantener su poder, se alejaba de los principios que lo habían impulsado a ser elegido. Así, entre el estruendo de las batallas y el silencio de sus noches, se cimentaba la antesala de una caída inminente, el preludio de un destino marcado por la desobediencia y la pérdida de la gracia divina. Con el transcurrir del tiempo, la sombra de la desobediencia se adueñó del corazón del rey, y cada día se tornaba en una lucha desesperada por recuperar la conexión perdida con lo divino. En el fragor de las batallas, cuando el estruendo de las armas se mezclaba con el lamento del pueblo, Saúl se veía cada vez más arrastrado hacia una espiral de paranoia y autodestrucción. Las noches se convirtieron en un campo de batalla interno, donde el eco de las palabras de los profetas resonaba con fuerza, recordándole sus pecados y faltas, y sus días se tiñeron de un temor incesante a la traición, tanto de sus enemigos como de aquellos en quienes había confiado. El rey, cuyo rostro alguna vez reflejó la esperanza de un pueblo, comenzó a evidenciar signos de una debilidad interna. La presión de mantener el poder y la culpa por haber desobedecido el mandato sagrado lo llevaron a cuestionar cada decisión y a temer que, en cualquier momento, la justicia divina se abatiera sobre él con la misma furia que un rayo en medio de la tormenta. Las sombras se alargaban en su alma y la lucha entre la fe y la ambición se intensificaba, creando un ambiente de tensión insoportable en el palacio. El murmullo de voces, tanto de aliados como de enemigos, llenaba los pasillos y la atmósfera se cargaba de un presentimiento oscuro. La caída del rey estaba escrita en las estrellas y sellada por sus propios errores. Los días se sucedían con una monotonía desgarradora, en la que cada victoria en el campo de batalla se veía empañada por el peso de una conciencia rota. La imagen de Saúl, otrora portador de la gracia divina, se transformaba ante los ojos del pueblo en la figura de un líder en decadencia, atrapado en una lucha interminable contra sus propios demonios. La lealtad, que en tiempos de gloria se había forjado con fervor, se debilitaba, y las intrigas y sospechas se extendían como un veneno insidioso entre sus seguidores. La desesperación se palpaba en cada rincón del reino, y el clamor de una multitud desencantada comenzaba a cuestionar la verdadera naturaleza del poder y la fe. En la penumbra de sus noches solitarias, Saúl se enfrentaba a la fría realidad de sus errores. El reflejo en el espejo ya no mostraba la imagen de un guerrero invencible, sino la de un hombre consumido por el remordimiento y el temor a la inminente retribución divina. Las palabras de aquellos que una vez lo habían alabado se convertían en acusaciones silenciosas,
y el peso del mandato sagrado, ignorado en su afán de alcanzar la gloria personal, se hacía cada vez más insoportable. El destino, implacable en su curso, comenzaba a tejer una trama de sufrimiento y desolación que amenazaba con arrastrar a Saúl a un abismo del que no habría retorno. La ruptura definitiva llegó en un momento de confrontación que cambiaría para siempre el destino del rey. En medio del fragor de una última y decisiva batalla, las fuerzas enemigas se abalanzaron con una ferocidad implacable, y el palacio se sumió en un caos que reflejaba el colapso interno del líder. La desesperación se hizo tangible en el aire, y cada golpe recibido parecía ser un eco del castigo que la justicia divina tenía reservado para él. Las sombras de la traición y la ambición, que durante tanto tiempo habían acechado en silencio, se materializaron en un torrente de violencia y desesperación, marcando el inicio de la ruina irrevocable. En ese momento de agónica confrontación, Saúl, rodeado de enemigos y consumido por la culpa de sus propias decisiones, se encontró cara a cara con la implacable realidad de sus actos. El estruendo de las espadas y el clamor del combate se fusionaron en un único lamento, una sinfonía trágica que narraba la caída de un hombre que había sido ungido por lo divino, pero que había permitido que su ambición lo desviara del camino de la fe. La sangre derramada en el campo de batalla se convirtió en el testigo mudo de una desobediencia que cobraba su justo precio, y el eco de las antiguas profecías resonaba con fuerza, recordándole que el poder sin humildad es un veneno que corroe el alma. En los instantes finales, mientras el caos se disipaba y el silencio se cernía sobre el campo de batalla, Saúl comprendió que la grandeza prometida se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío de arrepentimiento y soledad. La gloria, que en un tiempo había iluminado su camino, se tornó en la sombra de un destino sellado, y la conexión con lo sagrado, una vez vibrante, se había extinguido en un suspiro de desesperación. El hombre que había sido símbolo de esperanza y redención se convirtió en una lección eterna, un recordatorio de que la desobediencia a lo divino es una senda sin retorno, y que el precio del orgullo es la pérdida de la propia alma. Con su última respiración, Saúl dejó atrás no solo un reino en ruinas, sino también la promesa de una lección que perduraría a lo largo de los siglos. La tragedia de su vida se convirtió en el eco de una advertencia para las futuras generaciones, una narrativa que desvela la dualidad del poder y la fe, y que invita a cada corazón a reflexionar sobre el verdadero significado de la obediencia y la humildad. En el silencio que siguió a su caída, el recuerdo de un líder que, en su afán por alcanzar la grandeza, se perdió en la oscuridad de sus propias ambiciones, se alzó como una advertencia perenne. La verdadera fuerza reside en la pureza del alma y en la conexión inquebrantable con lo sagrado. Así concluye la epopeya de un hombre ungido por el destino, cuyo camino, marcado por luces y sombras, nos recuerda que la grandeza sin fe es una quimera destinada a desvanecerse, dejando solo la memoria de una lección inmutable. En la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, la obediencia a lo divino es la única senda que conduce a la redención.